Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Historias y experiencias de emprendedores, startuperos, invitados. Ahora vamos a hablar con Gabriel Hermida. Él es contador público y socio en Auren, Argentina. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Janina y Luciano? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, ¿vos cómo estás? Y preocupado. Sí, la verdad que sí, nosotros también, y cada programa que charlamos nos vamos cada vez más preocupados, así que, bueno, ya te pregunto, ¿nos querés contar cuáles son las reformas impositivas que supuestamente se vienen? A ver, yo siempre digo que un gobierno tiene que tener políticas tributarias porque es uno de los ejes que marcan la gestión y que marcan el norte hacia dónde va un país. Al principio yo pensaba que este gobierno, digamos, era, como yo les digo, espasmódico desde lo tributario, o sea, que iba a tomar decisiones que iba a ir cambiando sobre la marcha, marcado básicamente por cómo era el ritmo de la economía. Y hoy la verdad que me terminé de convencer de que no es espasmódico, sino que tiene un plan, aunque digan que no tienen un plan claramente armado desde lo que es la política tributaria y puntualmente desde lo que es la reforma tributaria. O sea, el plan que ellos tienen armado es: no vamos a bajar el gasto público, ¿sí?, independientemente de que estemos ahora en una situación de pandemia, y cuando salgamos de la pandemia tampoco vamos a bajar el gasto público. No vamos a bajar los impuestos, no le vamos a bajar la carga tributaria a los emprendedores, a las empresas, a las personas físicas, sino que la vamos a terminar aumentando. ¿Por qué? Porque vos fíjate que esta semana, digamos, circuló la versión acerca de que iban a elevar la tasa de impuesto a las ganancias del 35% al 41% para lo que son personas físicas, profesionales y demás. A las 48 horas salieron a decir que eso no iba a pasar. Pero sí dijeron y reafirmaron que lo que iban a darle era más progresividad al sistema. Entonces, la pregunta obligada es: ¿qué es darle más progresividad al sistema? Si con la ley de solidaridad que sacaron en diciembre del año pasado, elevaron el impuesto sobre los bienes personales, llevándolo muy por encima de la tasa que tenía, que el gobierno anterior había reducido. Si están hablando de darle más progresividad al sistema, ya no solamente con el impuesto a los bienes personales que aumentaron, sino que lo van a hacer a través de este impuesto que van a crear, que tiene un nombre, yo diría hasta risueño dentro de lo malo que es, ¿no?, que se llama aporte solidario y extraordinario. La palabra solidario nunca puede faltar. Claro, pero la pregunta, Luciano, ahí es, primero, si hablan de aporte, ¿sí?, es algo que yo hago porque quiero, no porque me obligan. Entonces, sacar la palabra aporte y decir impuesto extraordinario, decir las cosas como son. Claro. Segundo, solidario. Bueno, me gustaría ver el solidario a dónde va a parar, si realmente va a ser para la pandemia, que es lo que dicen, o va a ser para otra cosa. Y el extraordinario, yo que me acuerdo, ¿sí?, me contaron desde muy chico que empecé en esta profesión, el impuesto a las ganancias, que se creó en el año 1932 como impuesto a los réditos, también es extraordinario. Estamos en el año 2020 y todavía sigue estando. Claro. Entonces, ¿este aporte solidario va a ser extraordinario? Porque este aporte solidario además toma la misma base que el impuesto a los bienes personales. Lleva una alícuota que arranca en el 2%, va hasta el 3,5% para patrimonios superiores como piso de 200 millones de pesos, y que es para los ricos. Entonces yo también le pregunto, hay 200 millones de pesos, son aproximadamente 1.600.000 dólares al dólar real, ¿sí? Sí. Entonces, un señor que trabajó durante toda su vida, puso su empresa, dio trabajo y se pudo comprar una buena casa, o un departamento adicional, tiene un auto, va a llegar a esa cifra. Y por eso tiene que pagar 2 veces bienes personales. Es una locura. ¿Vos sabés? La mayor progresividad Sí. del sistema también se la van a quedar desde el impuesto
a las ganancias. A lo mejor no van a ir contra las personas físicas, como circuló, como les decía esta semana, sino que van a ir contra las empresas. O van a decir, en la primera escala para las personas físicas no levanto la tasa del impuesto ni la base, y la levanto para los niveles de ingresos superiores, lo doy más progresividad del sistema. O sea, Gabriel, para que quede claro, este impuesto, digamos, del 41%, este aumento en las ganancias al 41%, por ahora no va a afectar a las personas físicas, pero a las empresas sí. Mirá, yo lo que creo es que eso es lo que viene encubierto, el tema de aumentarle el impuesto a las empresas. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior se bajó la tasa del impuesto a las ganancias para las empresas, llevando la tasa al 30% para los primeros 2 años y de ahí en adelante llevándola al 25%. Yo creo que este gobierno lo que va a hacer es volver al 35% como mínimo, ¿sí? Justamente porque lo que quiere alcanzar son las rentas altas y las de las empresas. Entonces ponen el impuesto extraordinario, el aporte solidario, te levanta bienes personales y también va a aumentar el impuesto a las ganancias para las empresas. Es la que le queda. Yo creo que cada vez que el gobierno argentino anuncia este tipo de medidas de aumento de impuestos, el gobierno uruguayo festeja. El uruguayo solo no, festeja el uruguayo, el paraguayo, el de Costa Rica, el de varios países de Latinoamérica que tienen otro tipo de sistema tributario mucho más, digamos, seductores y que hacen que las compañías o las personas físicas piensen en irse, claramente. O sea, tomemos otra locura de estas que están haciendo. Sacamos una moratoria, ¿sí? Nueva. Hace menos de una semana. Bueno, teóricamente es algo razonable sacarla, ¿por qué? Porque estamos en una pandemia. Tomemos 2 datos, yo escuchaba la conversación anterior con Marcos y se me vinieron a la mente 2 datos económicos muy fuertes. Hoy las empresas están vendiendo, ¿sí?, un 70% de lo que vendían antes de la pandemia. Y piensan, esas empresas, una encuesta en todo el país que hicimos en Auren, piensan esas empresas que el 60% de esas va a seguir con un nivel de venta menor a antes de la pandemia, después de la pandemia. Entonces, con esas situaciones económicas y con las que estamos, hacemos una moratoria que alcanza solamente obligaciones vencidas al 31 de julio. Cuando prorrogamos las declaraciones juradas de ganancias y de bienes personales para que vencieran en agosto, esas deudas ya no entran. Y la gente no tiene dinero para pagar, el empresario está ahogado. Lo obligás a repatriar el 30% de lo que tenga en el exterior, si no, tiene problemas con la moratoria. Y si entras en la moratoria, además, no podés distribuir utilidades, no podés pagar al exterior ni asistencia técnica ni regalías. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Desde luego. Y después nos enojamos, los argentinos, algunos, otros no, cuando escuchamos, como vos bien mencionabas, a la calle Pau, ¿sí?, del otro lado del río, diciendo, cuando le pidieron que aumentara los impuestos, dijo que no lo iba a hacer. Gabriel, entonces, este aumento de impuestos, sí, ¿no pasa a ser confiscatorio? ¿Hasta qué punto se puede el gobierno aumentar impuestos? Bueno, mira, justamente en una nota que me hicieron hoy en un diario de los de mayor circulación en Argentina, me preguntaron exactamente lo mismo, y yo lo que dije es, el punto, digamos, cuando vos haces una ley, tenés que tildar ciertos puntos para decir pasa o no pasa. El primer punto es la legalidad, ¿sí? Entonces vamos al artículo 75 de la Constitución y el punto de la legalidad lo va a pasar porque va a pasar por el Congreso. Ahora, una ley desde el punto de vista tributario no alcanza con que pase por el Congreso y cumpla el punto de la legalidad. Tiene que cumplir la razonabilidad, la oportunidad, la no confiscatoriedad. Y acá estamos sacando leyes que son confiscatorias. Estamos sacando leyes que graban con impuestos 2, 3, 4 veces la misma manifestación de capacidad contributiva. Hacemos un pacto fiscal para sacar el impuesto sobre los ingresos brutos de manera, digamos, progresiva hasta llegar a 0, porque es un impuesto retrógrado que no existe en ningún lugar del mundo. Creo que ya se los mencioné a ustedes en otra charla. Sí. En el único lugar que hay un impuesto medio similares en Bolivia, en el resto del mundo no existe. Acá lo seguimos teniendo. Ese calendario se cayó y va a seguir el impuesto sobre los ingresos brutos. Sí, entonces,
estamos mal, pero mal en serio. Estamos yendo a contramano del mundo, entonces después nos quejamos porque no vienen las inversiones. Las inversiones no vienen porque nosotros las ahuyentamos. Tal cual. Sí, claro. Sí, y aparte todo este tipo de medidas siempre son lo opuesto a poder reanimar la economía y ayudar también a sectores que vienen siendo castigados por toda esta pandemia, así que... Mira, sí. Yo durante esta pandemia escribí un artículo que se llama Gatopardismo Fiscal, donde justamente decía que todo cambie para que nada cambie. Y el fondo de eso, ¿qué es? Que todo cambie para que nada cambie. Hagamos un cóctel, movamos un poquito las piezas, pero no, como dijo Marco Del Pon, y digamos por lo menos honra, digamos, el sentido de ser transparente, no vamos a bajar ningún impuesto. Entonces que todo cambie para que nada cambie, vamos a seguir cobrando más impuestos. Tal cual. Sí, sí. Bueno, Gabriel, un placer charlar con vos como siempre. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Seguramente vamos... Un solo comentario final sí, que les obvio. quiero dejar, o una reflexión final, que se lo digo siempre a los clientes, y que me parece que es trascendente. No se queje si no se queja. Si usted no discute, siempre lo van a avasallar y siempre lo van a pasar por encima. Hay que sacarse el miedo a discutir con los argumentos, obviamente, que le den la razón, ponerlos arriba de los estrados que correspondan y discutir. Porque si no, siempre vamos a seguir pagando impuestos y vamos a tener, como tenemos hoy, 169 impuestos en un país de 44 millones de argentinos, con 40% de la economía o 50% de la economía de manera informal. Creo que, Gabriel, no sé si coincidís conmigo, creo que esa discusión, o por lo menos la gente se está empezando a dar cuenta la presión impositiva que no solamente los empresarios tienen, sino que cualquier persona que tenga un trabajo, un empleado de cualquier nivel, ya lo padece este nivel de presión impositiva. Así que yo creo que más temprano que tarde esto se va a tener que discutir en serio, una reforma impositiva en serio, pero consecuentemente obviamente que se tiene que charlar sobre el déficit fiscal y el gasto público, y eso creo que es el gobierno el más reticente a modificarlo, ¿no? Porque modifica sus estructuras. Obviamente, pero vos mismo lo dijiste, Luciano. Vos fíjate esto, un trabajador, ¿sí?, en relación de dependencia trabaja 6 meses y medio al año para pagar impuestos, incluyendo lo que son los aportes patronales y demás, ¿sí? Todo, completo. 6 meses y medio de sus ingresos van a parar en impuestos al Estado. Sí. El resto de los 12 meses que le faltan para cubrir el año es con lo que vive los 12 meses que tiene. Es terrible. Es una locura. Es una locura. Es terrible. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente volvamos a estar en contacto para seguir charlando sobre estos temas. Te agradecemos mucho. No, por favor, que la pasen bien, buena semana y gracias a ustedes, como siempre a disposición. Un abrazo, Gabriel, igualmente para vos. Gracias. Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startaperos. Así termina Startaperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. Por Millennium 106.7.